La conducción debería haber sido tranquila. Un camino tranquilo, campos interminables y el ocasional buzón. Pero esta noche, el mundo parecía querer tragarse a sí mismo por completo. La lluvia azotaba el parabrisas y los limpiaparabrisas peleaban una batalla perdida. Los faros apenas cortaban la tormenta, iluminando nada más que lodo, árboles y el interminable remolino de agua. Era el tipo de noche en la que suceden cosas malas. El pastor agarró firmemente el volante, sus nudillos blanqueándose mientras murmuraba. La llamada llegó hace una hora. Un anciano granjero cerca de la ciudad agonizaba. Sin familia, sin amigos, solo una vieja casa, un granero chirriante y un lento goteo de tiempo. Era su deber irse. Eso es lo que se decía a sí mismo. El relámpago estalló en lo alto cuando la casa apareció al final del camino. Una luz de porche parpadeante se mecía en el viento, proyectando largas sombras cambiantes en el suelo inundado. El pastor suspiró. Esto se siente maldito. Al salir del auto, sus botas se hundieron de inmediato en el lodo. Avanzó con dificultad, apretando su abrigo mientras el viento aullaba a través de los campos vacíos. Golpeó una vez. La puerta se abrió, chirriando sola. Dentro, la casa estaba demasiado silenciosa. El aire olía a humedad, pero como a madera vieja y cosas olvidadas. Una lámpara de aceite parpadeaba débilmente sobre la mesa, apenas repeliendo la oscuridad. Luego, una tos. Un ruido húmedo y traqueteante de la habitación contigua. Ya era hora, gritó el anciano. El pastor avanzó, sus botas chirriaban en las tablas del suelo deformadas. Siguió el sonido hasta una pequeña habitación y se detuvo. El granjero yacía en la cama, apenas más que huesos bajo una manta. Su piel estaba cerosa y amoratada en lugares inusuales. Sus manos, retorcidas y malformadas, agarraban las cobijas como si fueran lo único que lo anclaba a este mundo. Y sus oídos habían desaparecido. Solo quedaban 2 tocones infectados y desgarrados donde solían estar. La sangre seca formaba oscuras vetas en su cuello. Su cabeza se movía un poco, como si escuchara. El pastor tragó saliva. ¿Cómo escuchó ese hombre que él entraba? Los ojos hundidos del granjero se posaron sobre él. No importa, croó el granjero, como respondiendo al pensamiento del pastor. Sus labios apenas se movieron, pero su garganta retumbó. ¿Vas a hacer esto o no? La piel del pastor se erizó. Observó los brazos deformes del hombre, los moretones en sus costillas y cómo sus piernas yacían inmóviles bajo las cobijas. Un hombre no obtiene heridas así por una enfermedad. El estómago del pastor asintió. Él cayó. No, él saltó. Su boca se sentía seca. Intentaste hacerlo. No funcionó. El granjero rasgó. Ya no estaba mirando al pastor. Sus ojos se habían vuelto distantes, como si estuviera viendo algo detrás de él. El pastor no se atrevió a voltear. Una ráfaga de viento sacudió la casa, estremeciendo las ventanas. La llama de la vela tembló con fuerza, haciendo temblar las sombras. El pastor sacó de su abrigo un pequeño libro de cuero. Esto está bien, solo otro hombre muriendo, desesperado por hacer las paces antes del final. ¿Querías tus últimos ritos? El granjero exhaló bruscamente. Su mejilla se contrajo. Sí, aunque no servirá de mucho. Otro que no cree, pensó el pastor para sí mismo. El anciano se rió, pero fue sin aliento, un susurro de sonido, como algo que se mueve a través de hojas secas. «Oh, yo creo», murmuró el granjero. «Solo sé que él no está escuchando». El pastor frunció el ceño. Dudaba haber expresado su último pensamiento en voz alta. No era verdad. Los ojos del granjero volvieron a él. «Entonces, dime por qué los he estado escuchando». Un estruendo de trueno retumbó por toda la casa. El pastor se tensó. ¿Escuchando a quién?
La respiración del granjero se entrecortó, sus dedos se crisparon bajo la manta. Sus labios se movían, pero no al ritmo de su voz. Un susurro rasgó el anciano, pero sus labios nunca lo dijeron. El pastor abrió su boca. El cuerpo del granjero se arqueó. Su boca se abrió en un grito silencioso. Su pecho se agitaba. Las costillas se empujaban contra su piel como si algo tirara desde adentro. Sus ojos salvajes y desesperados se clavaron en los del pastor. Luego llegó el grito, pero no mediante los oídos del pastor. Se estrelló en su cráneo como una campana de iglesia al revés. Un sonido que no era un sonido. Una fuerza que no era una fuerza. El impacto casi hace que el pastor vomite. Su visión se nubló. La habitación se inclinó y luego se desvaneció. Silencio. El anciano se desplomó otra vez en la cama. El pastor jadeó con el pecho agitado, los dedos tan apretados alrededor de su libro que la piel crujía. La lámpara parpadeó y luego se estabilizó. La casa volvió a ser solo una casa. La tormenta no había cesado. El viento aún rugía afuera. La llama de la vela aún bailaba débilmente. Todo seguía igual, excepto él. Pero el pastor aún no lo sabía. Exhaló lentamente y luego, porque este aún era su trabajo, cerró suavemente los ojos del granjero. El funeral ocurrió unos días después. Fue pequeño. Un puñado de gente del pueblo se paró bajo un cielo gris, con la cabeza inclinada, las manos juntas. El viento finalmente se había calmado. El pastor se encontraba al frente de la tumba, Biblia en mano. Su voz se llevó baja y constante mientras pronunciaba los ritos finales, las palabras tan familiares para él como respirar. El granjero no tenía familia que lo reclamara, no tenía visitantes para despedirse, nadie excepto algunos vecinos, 1 o 2 viejos amigos y el propio pastor. Y la tumba era poco profunda. El enterrador del pueblo lo había mencionado de pasada antes, algo sobre que el cuerpo era frágil. El pastor había asentido, no había hecho preguntas. El ataúd fue bajado y cubierto con tierra. Los dolientes se quedaron solo brevemente antes de volver a bajar la colina. Pronto solo quedaron el pastor y el sepulturero. El hombre se limpió la frente mirando hacia abajo a la tierra recién compactada. «Cosa extraña», murmuró. ¿Ves sus orejas? El pastor mantuvo su mirada fija hacia adelante. Las había visto. El hombre rió nerviosamente. Debió haber estado realmente desesperado por dejar de escuchar cosas. El sepulturero reflexionó en silencio para sí mismo. «Bueno, supongo que ya no importa», respondió el pastor, como si se hubieran pronunciado palabras. El sepulturero miró al pastor, perplejo. Exhaló con fuerza, arrojando la pala sobre su hombro. El pastor, ajeno a lo sucedido, apretó su abrigo contra el frío. «Gracias por tu trabajo». El sepulturero asintió, mencionando la lluvia antes de bajar la colina. El pastor se quedó un momento más. Una pregunta roía el borde de su mente. Todavía no podía descifrar cómo ese granjero lo escuchó entrar a la casa sin oídos. El viento se agitó a su espalda, enviando un escalofrío lento y escalofriante por su columna. El pastor se alejó de la tumba y se fue. Tenía un sermón que preparar. La iglesia estaba tranquila esa tarde. El pastor se sentó solo en el confesionario, con las manos dobladas ordenadamente en su regazo. La cabina estaba tenuemente iluminada. El enrejado de madera entre los compartimentos proyectaba un patrón conocido de luz y sombra. Pasaron años desde que alguien solicitó una confesión en persona. La mayoría se sentaba en los bancos, susurrando sus arrepentimientos. Pero hoy era diferente. Después del entierro, se acercó otro agricultor del funeral, más joven, de hombros anchos y rostro marcado por años difíciles. Sus manos se habían inquietado. Su mirada nunca se encontraba del todo con la del pastor. «¿Tienes tiempo para escuchar una confesión?». El pastor sonrió. «Claro». Sentado en el confesionario, escuchó al hombre moverse inquieto al otro lado. La madera crujía. Un aliento se entrecortó. El pastor esperó.
Una pausa. Entonces, he sido infiel a mi esposa. Las palabras golpearon como un fósforo en la oscuridad, pero el hombre aún guardaba silencio. El cuerpo del pastor se quedó inmóvil. Sus manos se plegaron con cuidado en su regazo y se apretaron un poco. El hombre soltó un lento y tembloroso suspiro. Y luego, como el pastor sabía qué haría, repitió en voz alta las palabras que había escuchado. El pastor sintió una extraña sensación, casi hueca, florecer en su pecho. ¿Lo imaginó? No. Fue exacto. Las mismas palabras, el mismo tono, el mismo peso de la vergüenza presionándolos. El pastor respiró despacio y con precaución. Su pulso se había acelerado, pero su voz era firme. El arrepentimiento es el primer paso hacia el perdón, hijo. El hombre exhaló, aliviado. Oraron juntos. La confesión terminó. El pastor observó al hombre irse, desapareciendo en la fría luz de la tarde. Solo nuevamente, el pastor se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Sus manos estaban juntas, con las yemas de los dedos presionando sus labios. Su pulso seguía acelerado. Debía ser una coincidencia, ¿verdad? El pastor suspiró lentamente, mirando el débil resplandor de la vela en el altar. Esto es un regalo, se dijo a sí mismo en silencio, una bendición. Afuera, el viento se reavivó. Ese domingo, mientras el pastor comenzaba su sermón, escuchó cada uno de los pensamientos en la iglesia. Fue una realización lenta y sigilosa. Había abierto su Biblia, tomado una profunda respiración y pronunciado las primeras palabras cuando, espero que esto no se alargue mucho. Debí comer antes de venir. ¿Habré dejado la estufa encendida? Ya no aguanto más. Quiero divorciarme. ¿Realmente creen en estas cosas? Las voces se apilaban una encima de la otra, capa tras capa. Sonidos más fuertes que susurros, pero más suaves que palabras. El pastor pausó y observó a sus feligreses. Nadie hablaba. Se aferró al púlpito con más fuerza. Algo raro pasaba. Su don empezaba a sentirse como una maldición. Deseando que su voz permaneciera firme, intentó superarlo, intentó terminar el sermón, pero las voces invadieron su cabeza. Quizás si me rasco solo un poco, nadie lo notará. Odio mi trabajo, odio mi vida, desearía simplemente desaparecer. ¿Por qué está sudando? La garganta del pastor se estrechó. Las palabras se desdibujaron en la página. Su visión se tambaleó, como si las paredes se inclinaran. Cerró el libro. Con voz temblorosa, dijo: «Preparémonos para la comunión». La línea avanzaba lentamente. Uno por uno se acercaron. El primero era un adolescente, con las manos en los bolsillos y el cabello aún húmedo de la ducha matutina. El chico se preguntó si el pastor sabía cuánta hierba había fumado antes de entrar. Los dedos del pastor se contrajeron al poner la oblea en la lengua del chico. La siguiente, una anciana con profundas arrugas en el rostro y ojos agudos bajo su sombrero de sol. «Debería llamar a la policía acerca de mi vecino. Juro que tiene cuerpos enterrados en su patio», pensó mientras abría piadosamente su boca para recibir su oblea. Luego un padre, arrodillándose reverentemente, hijo a su lado. «Ni siquiera sé si este es mi hijo». El aliento del pastor se detuvo. La fila avanzó de nuevo. Una mujer de rostro amable, manos dobladas, sonriendo cálidamente. ¿Sabe que todo esto es una mentira? Los oídos del pastor zumbaban. Lo siguiente: odio a mi esposa, odio a mi esposa, odio a mi esposa. Lo siguiente: Dios no está escuchando. Lo siguiente: el pastor tiene manos grandes. Me pregunto si... El mundo del pastor se ladeó. Sus oídos zumbaban con fuerza, opacando el órgano, el crujir de la ropa y el movimiento de los pies. Tambaleó. Una mano agarró su brazo. Murmuraron su nombre con preocupación, pero bajo sus voces y susurros preocupados, él podía oír lo que en verdad pensaban. «Está enfermo.
Está perdiendo la cabeza. ¿Es esto una prueba? El pastor tomó un respiro agudo e inestable. Tenía que salir. Salió corriendo de la iglesia y corrió hacia su coche. Todo lo que quería era un poco de silencio, pero el viaje a casa fue peor. El semáforo se puso rojo y los coches se alinearon a su lado. El silencio duró un segundo. Luego se inundó. Debería pisar el acelerador a fondo. Si me golpean, al menos no tendré que ir a trabajar mañana. ¿Sabrán que robé el dinero? Lo dudo. Dios, espero que no lo sepan. ¿Significa esta erupción que tengo algo? Los dedos del pastor agarraron el volante. Cuando la luz cambió a verde, aceleró hasta llegar a casa. Cerró la puerta de golpe detrás de él. El eco fue absorbido por la quietud del cuarto. El apartamento era pequeño y sencillo, un lugar destinado para la paz y la autorreflexión. Pero al entrar en lo que debería haber sido su santuario, ojalá hubiera muerto primero, pensó una anciana viuda en la unidad de al lado mientras tejía junto a su ventana el cartero cerrando su camión en la acera. ¿Y si me fuera, siguiera manejando sin mirar atrás? El pastor apretó la mandíbula, cerró los ojos con fuerza, presionando las palmas contra las sienes. Podía escuchar los pensamientos de todos en un radio de 200 metros a su alrededor. Silencio. Solo quería silencio. Lo requería, pero todos hacían demasiado ruido. Tuvo una idea: dormir. Quizás las voces no podrían alcanzar sus sueños. Se acostó en la cama e intentó dormir. Realmente lo hizo, pero las voces resonaban con fuerza. Se cubrió la cabeza con la almohada y se tapó los oídos con toallas de papel. Pero cuando salió el sol, las voces seguían ahí, fuertes y claras, resonando en su cabeza. Después de unos días de esta locura interminable, el pastor estaba completamente privado de sueño. Temía salir de su apartamento, pero necesitaba desesperadamente dormir. Así que decidió salir de su apartamento para ir a la tienda y comprar algunas pastillas para dormir. El cielo estaba nublado, el viento aún llevaba el peso de la tormenta que había pasado. La gente estaba afuera, haciendo mandados y conversando en los porches. Todo parecía normal, pero ahora él sabía cosas sobre esas personas que no debería saber. Una joven madre que era habitual en la iglesia los domingos meció a su bebé fuera de la tienda de la esquina. Vio al pastor cruzando la calle y sonrió mientras le saludaba con la mano. A través de su sonrisa, él siempre podía escucharla decir: odio esta vida, odio este pueblo, odio a este niño. El carnicero de la tienda de la esquina sonrió al envolver un corte de carne. Si supieran de dónde realmente viene esto, pensó con suficiencia. Todos parecían normales. Sonrieron, saludaron. Pero el pastor podía oírlos. Podía oír sus mentiras, sus pecados, su vergüenza, su inmundicia. Le revolvía el estómago. Finalmente entró a la tienda, aferrándose a la cesta de madera como a un salvavidas. Vagó por los pasillos buscando los somníferos. Sus dedos se retorcían contra el asa de la cesta. Demasiadas voces le eran lanzadas. Apenas podía ver con claridad. Conocía a los tramposos, ladrones y fugitivos. Y le sonrieron. El pastor soltó su cesta y volvió a casa corriendo para rezar. La mañana del domingo siguiente, la iglesia estaba llena desde temprano. Los bancos estaban llenos de caras conocidas, sonriendo, saludándose, estrechando manos y riendo ante bromas. No tenían idea, ninguna idea, de que el pastor escuchaba todas las cosas que no se atrevían a decir en voz alta. Debería haberlo besado cuando tuve la oportunidad. Enterré el dinero bajo el cobertizo por si alguien lo encuentra. Creo que la amo, creo que lo odio. Las palabras se introdujeron en el cráneo del pastor como una enfermedad mientras subía al púlpito. Había hecho todo lo posible por lucir presentable, pero no podía ocultar las hundidas y oscuras ojeras bajo sus ojos rojos. La sala se llenó de murmullos sobre su aspecto descuidado.
Voces arrastradas y cambiantes tiraban de los bordes de su mente. El pastor agarró el púlpito. Su respiración era superficial. Tenía listo su sermón. Las palabras estaban ante él. Podía hacerlo. Solo tenía que leer. Eso es todo. Solo lee las palabras en voz alta. Mientras luchaba por concentrarse en escribir su libro, un pensamiento propio lo golpeó. Un pensamiento que parecía una llamada. ¿Era posible que la razón por la que se le dio este don fuera para llamar a los pecadores, para evitar que se desvíen? El pastor finalmente alzó la mirada. Miró a una madre, esposa y mujer que había llevado cazuelas a todos los funerales, cantado en el coro por años y sido un faro de calidez para su comunidad eclesiástica. Y antes de que pudiera detenerse, su boca se abrió. Sara, dijo suavemente. Ella alzó la mirada. Él notó su pulso acelerarse en el cuello. ¿Todavía sueñas con dejar a tu marido e hijos? La gente se giró en sus asientos, mirando a Sara con ojos abiertos, confundidos e inciertos. El rostro de Sara se descoloró. Sus labios se separaron, pero no habló. Un lento y agudo inhalación cortó el ambiente de la habitación. Después el pastor volteó hacia un hombre sentado atrás. David dijo. El hombre de atrás se enderezó. El dinero robado a tu jefe te hace sentir rico. Mientras los suspiros recorrían la congregación, Sara se disculpó con su asombrado esposo, quien parecía sorprendido, y salió. Aparte de tener pensamientos fervientes sobre abandonar a su familia, Sara tenía otro secreto, uno grande. Era una oficial de alto rango para la fundación. Apenas salió, sacó su teléfono seguro e hizo la llamada. Anomalía mayor confirmada. Se requiere contención inmediata. En el breve tiempo que tardó en llegar la fundación, el pastor logró causar estragos dentro de las paredes de la iglesia. Uno por uno, llamó febrilmente todos los pecados no confesados de sus feligreses. Creía que hacía la labor de Dios, hasta que el pensamiento de alguien le impactó como un gran costal de papas. Está poseído. Luego otro. El diablo debe estar hablándole, sino ¿cómo podría saber esto sobre mí? Los susurros se intensificaron, pero no provenían de su mente. Ya no, ahora eran reales. Toda su congregación le estaba gritando, en voz alta, con shock y disgusto. Tenían miedo del loco de ojos vidriosos que sabía cosas que no debería saber. El pastor se aferró al púlpito mientras todas las voces reales se metían en su cráneo, junto con los pensamientos no dichos de todos. Todo le gritaba, multiplicándose, doblando, colapsando en un rugido ensordecedor. Trastabilló, su visión se nublaba. Sus ojos salvajes e inyectados en sangre se posaron en la cruz de madera colgada en la pared. «Dios, ayúdame», murmuró en voz alta mientras agarraba la cruz. Miró hacia abajo y comenzó a reír. Era algo desgarrado y medio roto. Y luego, sin previo aviso, el pastor metió la punta de la cruz en su propio oído. Los feligreses observaron en silencio impactados, mientras la sangre goteaba por el cuello de su pastor. Los jadeos se convirtieron en gritos. Una mujer se desmayó. Un hombre arrastró a su esposa hacia la salida, con los pies de ella arrastrándose por el suelo. La puerta de la iglesia se abrió con un chirrido. Se fueron, luego otra familia se fue, y otra, hasta que la iglesia quedó vacía. El pastor quedó solo, sangrando. El estacionamiento de la iglesia se llenó de ambulancias y patrullas policiales. Excepto que no fueron paramédicos y policías los que salieron de esos coches. Eran agentes de la fundación. En el interior, el pastor se desplomó en un banco, con los dedos manchados de rojo y la mente resonando en su cráneo como un ave enjaulada. Apenas notó las siluetas que se acercaban. Una mujer uniformada se arrodilló frente a él con rostro inexpresivo. «Señor, debemos llevarlo al hospital». Él parpadeó hacia ella, sabiendo que mentía.
Lo escuchó claramente. Los labios del pastor se separaron. Con una voz que era cruda, apenas por encima de un susurro, preguntó: ¿cuál es la base y por qué estará encantada conmigo? Por un momento, el agente no se movió. Luego, sin perder el ritmo, levantó la mano y señaló a los demás. La respuesta fue inmediata. Dos hombres con uniformes idénticos se acercaron. Sus movimientos rápidos y practicados no eran el tipo de hombres que dudaban. El pastor no resistió cuando lo levantaron a la camilla, no porque no pudiera, sino porque ya podía oírlos. Atadlo, mantengan su cabeza quieta. No le dejen hablar demasiado, aún no sabemos cuán avanzado está. Las restricciones se ajustaron en sus muñecas y tobillos. Las puertas de la iglesia se abrieron gimiendo detrás de ellos. Afuera, la congregación se había reunido en grupos, con ojos bien abiertos y susurros agitándose entre la multitud. Se separaron mientras los agentes empujaban al pastor hacia adelante, despejando un camino. Sus rostros estaban marcados con una mezcla de preocupación, confusión y miedo. El pastor los miró y los escuchó decir: «Está enferma. Fue un colapso. Quizás realmente podía escucharnos. Quizás deberíamos rezar por él. Gracias a Dios se va». Quería decirles algo, pero la camilla se levantó. Las ruedas rebotaron en el pavimento y luego estaba dentro de la ambulancia. Las puertas se cerraron de golpe. Los cerrojos hicieron clic. Hubo un pinchazo agudo en su brazo. Y mientras el mundo se desvanecía en la oscuridad, lo último que escuchó fue: «No serás nuestro problema por mucho tiempo». ¿Te has preguntado qué opinan los demás de ti realmente? Lamentablemente, SCP-405 es una pesadilla contagiosa que devastadoramente otorga habilidades telepáticas a sus víctimas, afectando gravemente sus mentes. Esta anomalía insidiosa y devastadora para la mente es de origen desconocido, lo que significa que no tenemos idea de dónde vino, pero sigue arruinando nuestro día. Y ese pastor no fue el primer brote, y no sería el último. Cuando llevaron al pastor a la fundación, ya estaba más allá de ser salvado. Cuando los agentes lo pusieron en la mesa de examen, vieron que su cerebro zumbaba como una radio sobrecargada, sintonizada en una estación que nunca callaba. Pero la fundación tenía un protocolo, el protocolo de tratamiento 405 alfa. Suena elegante, pero no lo es. Paso 1. Inyectar al infectado con una doble dosis de amnésicos. Paso 2. Inducirles coma durante 3 días. Paso 3. Esperar lo mejor. El problema era que el protocolo solo funcionaba en las primeras etapas de la infección y el pastor no se encontraba en esa fase. Pero los agentes, médicos e investigadores lo desconocían. Todavía pensaban que tenían una oportunidad de luchar. No la tenían. Una vez que el pastor lanzó su último grito de muerte, infectó a todos en un radio de 200 metros, obligando al establecimiento a un cierre total. Si alguien atrapa al SCP-4005, la fundación tiene una regla de oro: mantente muy lejos. Las víctimas son trasladadas a zonas de aislamiento altamente clasificadas en medio de la nada, supuestamente para pasar sus últimos días escuchando al viento criticar sus decisiones de vida. Los equipos que encuentran al SCP-405 reciben una de 2 órdenes: dejarlos en un área de contención o, si están en las etapas finales, terminar inmediatamente y esperar que nadie dentro de 200 metros se haya infectado. Si lo hicieron, felicitaciones, es hora del protocolo de tratamiento 405 alfa. SCP-405 progresa con toda la gracia de un martillazo en el cráneo. Durante los primeros 2 días, no pasa nada. Estás bien, por ahora. Al 7º día, comienzas a escuchar los peores pensamientos sobre ti mismo. Ahora estás registrando cada pensamiento consciente al alcance, sin filtros, pausas ni escapatoria. Para el día 10, el alcance se expande a 200 metros, convirtiendo cada multitud en un espectáculo de horror psíquico. La falta de sueño afecta a las víctimas, quienes empiezan a transmitir sus pensamientos sin querer. Incómodo si tienes secretos,
Para la segunda semana, tu cerebro renuncia a los límites y ahora puedes escuchar pensamientos inconscientes, parpadeos, digestión, toda la pesadilla. La demencia se instaura. Si son restringidas, la mayoría de las víctimas suplican morir y otras intentan, sin éxito, perforar sus tímpanos para detenerla. Para el día 28, tu mente se derrite por completo. Comienzan las convulsiones, los comas y los infames gritos de muerte, tu última transmisión mental, antes de que convenientemente infecte a todos en un radio de 200 metros, porque si tú sufriste, ¿por qué no deberían sufrir todos los demás? Luego está SCP-4051, los pocos afortunados que de alguna manera sobrevivieron a la infección y ahora viven sus días en una desolada instalación de investigación en el desierto, recibiendo la mínima interacción humana absoluta. Solo 2 médicos tienen permiso para verlos, e incluso ellos deben estar dopados con tranquilizantes antes de entrar, lo que indica que nos importa poco medicar al personal para que toleren una conversación. En algún momento, la Fundación pensó que sería divertido juntar a todos los sobrevivientes de SCP-451 en el mismo lugar, porque ¿qué podría salir mal al meter a un montón de telepatas rotos en el mismo edificio? Sorpresa, sus personalidades empezaron a mezclarse. Uno adquirió un talento musical que nunca tuvo, otro comenzó a desmontar armas instintivamente a pesar de no tener antecedentes militares. En resumen, si hallas a otro sobreviviente, por lo que más quieras, no lo mandes a este lugar. SCP-405 aparece de la nada, como esa mala idea que tuviste a las 2 de la mañana. Su origen es desconocido y ha tenido brotes durante siglos. La mayoría de los brotes suceden en escuelas, confirmando que la preparatoria es el peor lugar del mundo. Solo se han registrado 2 casos fuera de los Estados Unidos, uno en Canadá y uno en Gales, lo que significa que o el resto del mundo es mejor manejando pandemias, o la Fundación es realmente mala, ocultando bajas masivas psíquicas. SCP-405 es la prueba de que leer la mente no es un superpoder. Es un lento y aterrador descenso a la locura. Si oyes una voz en tu mente que no es la tuya, huye. Si de pronto sabes lo que alguien piensa de ti, corre más rápido. Y si alguien muere en tu cercanía general y tus oídos empiezan a zumbar, ¡felicidades! Tú eres el siguiente. Ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob y suscríbete mientras exploramos más a fondo los archivos clasificados de la Fundación SCP.